Ok. Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a explicar nuestro informe de innovación titulado Financiamiento y Saneamiento para la Construcción de Estructuras de Desagüe en Chulucanas, Piura 2023. Los integrantes a cargo somos Rojas Porlas Geraldine, Roca Pacheco Brisa, Antón Osorio Ariana y Chávez Ollarse Daisy. Conformamos el grupo 11 del curso Matemática para Arquitectura a cargo de la docente Zulema María Santillán Orbegoso. Punto número 1. Descripción del problema. Descripción general. Precipitaciones fluviales. En primer término, las precipitaciones fluviales son cualquier forma de agua, tanto sólida como líquida, que cae de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. A raíz de esto se genera el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Las precipitaciones fluviales generan un fuerte impacto a nivel mundial. A partir de ello se han realizado varios estudios internacionales sobre la precipitación fluvial y su impacto en los cuerpos de agua. Entre ellos se tiene el estudio realizado Plonchote 2015 en Tailandia. El estudio fijó la probabilidad de inundaciones frecuentes con una fracción mayor o igual a 2011. Este fenómeno también lo podemos ver recientemente en nuestro país vecino, Ecuador, que ha sido azotado por las intensas lluvias, las cuales han causado deslizamientos de tierra y socavones que bloquearon tramos como el de Sarayunga de la vía Cuenca. Pasaje que se mantiene incomunicado tras colapso de la vía alterna. Todo esto genera diversas pérdidas. Según el gobierno del estado de Sao Paulo, solo en la ciudad de São Sebastián al menos 2.400 desplazados de su casa y 40 personas desaparecidas. Muchas zonas fueron duramente golpeadas a raíz de las fuertes lluvias. Por ello se pidió que no se construyan más casas en pendientes para evitar este tipo de tragedias. El Perú es un país vulnerable frente a estos desastres naturales y ha sido uno de los principales factores que nos ha puesto en alerta roja. Se ha informado que hasta ahora 409 distritos de la costa norte y sierra del Perú se mantienen en una situación de alto riesgo por las fuertes lluvias que causan inundaciones y aludes en el territorio, que hasta el momento lamentablemente ha cobrado 50 vidas. A consecuencia de las intensas lluvias, se evidencia la prominente pérdida material de muchas familias que se han quedado sin un lugar donde vivir. Esto es debido a que las municipalidades no se hacen cargo de supervisar estos lugares no aptos, lo cual conlleva a construcciones ilegales o con estructuras pobres que no han sido aprobadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Según Ania Pérez de Cuellar, se ha informado que 85 viviendas fueron destruidas, 382 quedaron inhabitables y 5.799 viviendas han resultado dañadas por estas precipitaciones, derrumbes, crecidas de ríos y cortes de energía en la región de Piura. Por otra parte, como resultado de este fenómeno, se genera la crecida del río, lo cual va a impedir el tránsito natural de las personas. Cabe también mencionar que a causa de esto se ocasiona un malestar al no poder transportar diversas cargas, siendo las más importantes la de alimento u otros artículos de primera necesidad, como es el caso de Chulucanas, que al menos soportó 10 horas de una intensa lluvia y ahora tienen que optar por la peligrosa decisión de cruzar el río para regresar a sus casas. Este río solía estar casi seco antes del desastre. Asimismo, los pobladores ya han expresado su rechazo ante la falta de apoyo de las autoridades, ya que ellos están siendo afectados solo para mantener a flote a sus familias, siendo esta una necesidad emergente para ellos. A continuación, pasaré el pase a mi compañera para que explique la segunda parte del informe.
De acuerdo a esta problemática, que ya nos explicó nuestra compañera, salen preguntas de investigación. Nuestra pregunta general vendría a ser, ¿cuánto sería el financiamiento mínimo que debe designar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar estructuras de desagüe que solucionen las inundaciones? De esta pregunta salen dos preguntas específicas. Una sería, ¿cuánto sería el financiamiento mínimo que debe designar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para los materiales de construcción que se emplearán de drenaje para la lluvia en Chulucanas, Piura? Y la otra es, ¿cuánto sería el financiamiento mínimo que debe designar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en contratación del personal para iniciar el proceso de construcción de la estructura de drenaje para lluvia en Chulucanas, Piura? Nuestros objetivos. Responden a nuestras preguntas generales. El objetivo general es dar solución a un problema social, como es el caso de la población de Chulucanas, Piura, afectadas por las fuertes lluvias, a través de la construcción de estructuras de desagüe para evitar de esta manera que la población ponga en peligro su vida para realizar sus actividades diarias. Con ello salen los objetivos específicos. Uno de los objetivos principales es poder concretar el financiamiento de un proyecto sustentable que ayude a combatir las fuertes lluvias que causan inundaciones y aludes en el territorio de Chulucanas. Por ello, a través de derivadas, metodología que permitirá la resolución de nuestra problemática, para poder presupuestar el coste mínimo de materiales que se empleará para la construcción de una estructura de desagüe, que solucione nuestra problemática, logrando así, de esta manera, la seguridad y tranquilidad de la población. Otro de los objetivos fundamentales es poder presupuestar el gasto mínimo, que se invertirá en la remuneración del personal determinado para la construcción de la estructura de desagüe en Chulucanas. A continuación, mi compañera les va a explicar la parte teórica de nuestra problemática. Bueno, de acuerdo a los objetivos, tenemos el marco teórico en el cual vemos en qué temas nos abordamos para hacer este informe. Temas del curso de matemática, derivado de una función, Miguel de Guzmán y Baldomero Rubio en 1992. La noción de la derivada de una función f de x surge al pretender determinar la inclinación de la tangente a una curva en un punto de ella, y al dar sentido matemático al concepto de velocidad instantánea y la aproximación a las resoluciones de estos problemas, que tienen una formulación común, f de x límite f de x más h menos f de x sobre h. Otro tema sería la regla de la cadena. Según Leibniz, autor del método La regla de la cadena, establece que la derivada de f de x es la derivada de f por f de x por la derivada de g de x. En otras palabras, nos ayuda a derivar funciones compuestas. Se denomina regla de la cadena porque el proceso consiste en ir encadenando sucesivamente las derivadas de las funciones que actúan. Le doy pase a mi compañera, las cuales les explicará los temas relacionados. Seguidamente tenemos los temas relacionados a la carrera profesional. En primer lugar, tenemos presupuesto de costos de construcción. Analizamos los principales componentes de un presupuesto, es decir, el análisis de precios unitarios que compone de materiales, maquinarias y equipos, entre otros, teniendo en cuenta que contiene el cálculo aproximado y anticipado del precio de construcción de la obra. El presupuesto representa todos los costos y gastos que tendrá que asumir para llevarlo a cabo dicha construcción. Como segundo punto tenemos el presupuesto de mano de obra. Se representa el costo de producción y la muestra de las estimaciones hechas respecto al rendimiento del trabajo del trabajador. Para ello se debe tener una buena evaluación. Los costos de mano de obra que se consideran en los costos fijos que contribuyen a la remuneración del trabajador y los costos variables, los que se dividen en participaciones sobre el tiempo, las horas extras de días, los domingos y días festivos. Seguidamente tenemos los temas relacionados a la problemática. Como primer punto tenemos
la protección de las paredes teniendo en cuenta la variable del viento. Después tenemos el diseño de canales de captura y canales térmicos de tamaño, pendiente y ángulo. Luego de pasar de la parte teórica, pasamos al desarrollo matemático de nuestro caso. Le doy pase a mi compañera. Siguiendo con la metodología, tenemos la descripción, la cual nos dice que el diseño y descripción de las etapas o pasos seguidos para la resolución de las preguntas de investigación. Dato para la solución del caso de la construcción de la estructura de desagüe. Nos dice, para solucionar el problema de las lluvias fluviales en la ciudad de Chulucana, se optó por realizar una estructura de drenaje. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, la cual se construirá un drenaje en forma de cilindro cuyo diámetro será de 1 metro y el largo será de 50 metros. Nos piden hallar el volumen del cilindro. Entonces, según los datos, tenemos que la altura es 50. Vamos con la fórmula del volumen, la cual nos dice lo siguiente. B es igual a por B por AH. El volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura. El volumen es igual a pi por 0.5, esto elevado al cuadrado por 50, lo cual nos va a dar como resultado un volumen de 12.5. A continuación voy a pasar la paz a mi compañera para que siga explicando. Para empezar, la resolución de la problemática, tenemos el primer problema, que sería financiamiento mínimo que debe designar el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento para los materiales de construcción que se emplearán en la estructura de drenaje para la lluvia en Chulucanas, Piura. Para ello vamos a usar los datos que se expusieron en el problema anterior, que sería el volumen, que es 12.5. Para ello vamos a igualar los volúmenes para hallar una nueva variable. Entonces igualamos el 12.5 a la fórmula del volumen, que sería pi por r al cuadrado por altura. De ello despejamos h, que es la altura, que sería igual a 12.5 sobre pi por radio al cuadrado. De ello tenemos el cilindro, que vendría a ser el área lateral igual a 2pi por r por altura. Su área de la base vendría a ser pi por r al cuadrado, lo cual nos daría el área total, que sería área lateral más 2 veces el área de la base. Para ello, reemplazamos en las fórmulas de la área total 2pi por r más h más 2pi por r al cuadrado. Para ello vamos a reemplazar el h, que es el dato que ya teníamos, y lo igualamos. Área total igual a 2pi por r por 12.5 sobre pi por radio al cuadrado más 2pi por radio al cuadrado. Ello lo vamos a derivar, que vendría a ser área total 25 sobre r más 2pi por r al cuadrado, que sería igual menos 25r elevado a la menos 2 más 4pi por r. Luego, menos 25 sobre r al cuadrado más 4pi por r. Y de ahí, menos 25 sobre r al cuadrado más 4pi por r. De ahí despejamos r, que vendría a ser 4pi por r igual a 25r al cuadrado. Y 4pi por r al cubo igual a 25. Lo cual nos da r al cubo igual a 25 sobre 4pi. Despejando r pasando la raíz al lado derecho, nos sale raíz cúbica de 25 sobre 4pi, que resuelto nos vendría a dar el valor del radio 1.26. Luego del siguiente dato sacamos la altura, que vendría a ser h igual a 12.5 sobre r al cuadrado. Como ya obtuvimos r, se reemplaza. Entonces vendría a ser h igual a 12.5 sobre 1.26 al cuadrado, lo cual nos daría una altura aproximada de 2.51. Ahora mi compañera les va a explicar la segunda parte del desarrollo de este problema.
Segunda parte del problema. Reemplazamos con los datos ya obtenidos en la primera parte, el área superior e inferior. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Área de la base es igual a pi y tenemos como dato obtenido 1.26 al cuadrado. Área de la base es igual a 4.98, que lo igualamos a 5 aproximadamente. Después tenemos el área superior más el área inferior y, como lo mencioné antes, nos da aproximadamente 5. Después tenemos el área lateral del cuerpo del cilindro. Área lateral es igual a 2 pi por radio por altura. Área lateral es igual a 2 pi. Como sabemos, tenemos 1.26, que es el radio, y 2.51, que es la altura. Esto lo vamos a multiplicar y nos da un resultado del área lateral a 19.88 metros cuadrados. Después de esto calculamos el área del cuerpo del cilindro más el área de la plataforma. El área de la plataforma es igual a base por altura, porque tiene una forma rectangular. El área de la plataforma es igual a 2 por 3. Esto nos da un total de 6 metros cuadrados. Después de esto tenemos el área de la plataforma menos el área de la parte cilíndrica. Esto nos da un 6 menos 5 es igual a un metro cuadrado. El área lateral más el área de la plataforma es igual a 19.88 más 1. Y esto nos da un aproximado de 20.88. Y lo aproximamos a 21 metros cuadrados, que esto sería el total de material que vamos a utilizar, tanto en la parte cilíndrica como en la plataforma. Si se sabe que cada metro cuadrado cuesta 85 soles, calcular cuánto se invertirá en la construcción de dicha estructura más la plataforma? Los datos son: el área de la plataforma es igual a 1 metro cuadrado y el área de la forma de la estructura es 19.88 metros cuadrados. El área, lo que se va a utilizar es 21 metros cuadrados. Costo por metro cuadrado se sabe que es 85. Ya, la compra del concreto, 85 se va a multiplicar por 21 y esto nos da un aproximado de 1.785 soles. Conclusión, respuesta número 1 tenemos: se necesita 21 metros cuadrados de concreto y por la compra de 21 metros de concreto se realizará un gasto de 1.785 soles. Pasamos a la segunda pregunta de investigación a cargo de mi compañera. Le doy el paso. Bueno, pregunta 2. Financiamiento mínimo que se debe designar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en contratación de personal para iniciar el proceso de construcción de la estructura de drenaje para lluvias en Chulucanas, Piura. Para la construcción de la estructura de drenaje se dispone de 10 obreros, con el fin de determinar con la construcción sostenible en un tiempo aproximado de 10 días, teniendo como dato que cada obrero gana 70 soles por día. Calcular el costo mínimo en el pago del personal determinado para dicha obra. Bueno, tenemos como datos obtenidos del caso que la cantidad de obreros es 10x, el costo por día por obrero son 70 soles y los días requeridos son 10x. Pago por obrero sería 10x por 70, lo cual nos da un total de 700x. F de x, entonces tenemos que f de x es 700x y g de x es 10. Para determinar el costo total de la mano de obra para dicha estructura de drenaje, se tiene la siguiente fórmula. Si f de x y g de x son funciones diferenciales en el intervalo de L, entonces se definimos de esta manera. 700x, la derivada de f, que sería 700x, por g de x, que sería 10, más f de x, que sería 700x,
y la derivada de g de x, que sería la derivada de 10. Derivando 700x, obtenemos 700 por 10 más 700 por la derivada de 10, que obtenemos 0. Entonces 700 por 10 más 700x por 0 nos da un total de 7000 soles. Conclusión. El costo de mano de obra por la construcción de la estructura es de 7000 soles. Voy a seguir con la tercera parte, que es el financiamiento total, donde se está considerando el material y el personal que se debe designar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar estructuras de desagüe que solucionen las inundaciones en Chulucanas. Tenemos como datos que el costo mínimo en material empleado es de 1.785 y también que el gasto mínimo en personal designado para la obra. Como desarrollo, vamos a hacer la sumatoria de material más personal, lo cual va a dar el gasto total. Entonces, si sumamos el material, que es 1.785 más los 7.000 del personal, nos da como resultado 8.785. Entonces, como respuesta, damos que el gasto total mínimo que se empleará tanto en material como en personal en la construcción de una estructura de desagüe en Chulucanas, Piura, será de un total de 8.785. Eso sería todo y abajo están las referencias.